En el 2026, una serie GL de acción llegó al mundo tailandés y sacudió a la comunidad de una forma que nadie esperaba. No era la historia de amor más típica, no era el formato más común. Era acción, tensión, una capitana de policía y una química que la comunidad describió así. No necesitaban diálogos, se necesitaban con los ojos. Pero lo que hace a Jessie Tumpan verdaderamente especial no empieza en Heart Code. Empieza años antes, en un grupo musical que el COVID disolvió antes de tiempo. Hoy vamos a hablar de Jessie Tumpan, Jessie Natsija y Tumpan Pattarabadi, una dupla que llegó al GL tailandés en el 2026 con 7 años de historias compartidas, antes de que hubiera una sola cámara de ficción entre ellas. Y bueno, mis melones, ahora sí, ya nos metemos de lleno con la acción. Mi nombre es Gaby, si aún no me conoces, y sin mucho preámbulo, comencemos. Empecemos por ellas por separado. Tumpan, cuyo nombre completo es Pattarabadi Laosa, nació el 16 de septiembre de 1998 en Bangkok. Mide 1,67 m. Antes de cualquier cámara, Tumpan fue atleta de taekwondo, y esa disciplina explica mucho de quién es. La concentración, la precisión, la capacidad de estar completamente presente en cualquier cosa que haga. En el 2014 ganó el concurso Miss Gossip Girls y eso le abrió las puertas en Mono 29. Firmó contrato y comenzó su carrera en la industria del entretenimiento con apenas 16 años. Estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Kaset Sart, una actriz con formación académica que va mucho más allá de un set. Desde entonces construyó más de una década de carrera: The Legend of King, Nare Swan en el 2016, Bangkok Vampire, Sweet Secret, proyectos que la fueron posicionando como una actriz versátil, con una presencia que la cámara siempre encuentra. Y paralelo a su carrera actoral, Tumpan también es cantante. Formó parte del grupo musical femenino Gelato y fue ahí donde conoció a Jessie. Jessie, cuyo nombre completo es Natsija Prongmark, nació el 30 de marzo del 2001 en Tailandia. Mide 1,65 m. Es actriz y cantante. Jessie tiene esa energía que llena cualquier espacio antes de que diga una sola palabra. Tierna, alegre, llena de vida y con una presencia escénica que se nota tanto en el escenario como frente a una cámara. Un dato que la comunidad conoce: Jessie no siempre se llamó Jessie. En sus años de Gelato se llamaba Nina. En Tailandia es bastante habitual que las personas cambien su nombre por razones de buen augurio. Como quieras, dobledor. ¡Soy Gandalf! Ay, tienen que escribir todo eso porque no me lo voy a aprender. Y ese cambio vino acompañado de un nuevo capítulo en su carrera. También formó parte de Gelato bajo Mono Music y fue ahí donde ambas construyeron una amistad que llevan más de 7 años cargando. Gelato fue un grupo musical femenino tailandés bajo Mono Music, una de las subsidiarias de Mono 29, la misma red que hoy opera la plataforma streaming Mono Max. El grupo reunió a varias artistas, entre ellas Tumpan, Jessie, quien entonces se llamaba Nina, y también Yada Narilja, quien entonces se llamaba Benz, y que hoy protagoniza Play Park. 3 mujeres que comparten el universo del GL tailandés este 2026. Se conocieron primero en ese grupo y lo que construyeron juntas entonces es la base de todo lo que vino después. Pero el COVID cambió los planes de muchos. Gelato se disolvió durante la pandemia antes de que pudiera llegar a donde querían llegar. Y entonces las carreras tomaron sus propios caminos. Hasta que la producción de Heart Code decidió poner a Jessie y Tumpan juntas en pantalla. En una entrevista les preguntaron sobre su primera impresión la una de la otra. Y lo que dijeron vale la pena escuchar. Se conocieron durante el programa de entretenimiento de actrices. Y la primera impresión de Jessie sobre Tumpan no fue su físico, fue su personalidad. La consideraba la chica más cool del grupo. Luego añadió su rostro, sus ojos, es muy linda. Y después de conocerla mejor, lo que más le impresionó fue que es una persona muy gentil y amable. Y cuando Jessie terminó de decirlo, Tumpan la miró y respondió: ¿y tú también lo eres? Tumpan describió a Jessie con 3 palabras muy tiernas: alegre y llena de energía. 7 años de conocerse y cuando la cámara las captura hablando la una de la otra, todo eso se siente. Heart Code llegó en el 2026 y se convirtió en una de las series GL tailandesa más comentadas del año. 7 episodios de aproximadamente 60 minutos cada uno. Dirigida por Sutasit Dachin Taranarak. Una serie de acción, un formato poco común en el GL tailandés. La historia arranca con un intento de ataque contra un alto oficial de policía. La Unidad Especial de Supresión del Crimen lanza un campamento de entrenamiento para identificar
a las mejores oficiales femeninas. Entre ellas está la capitana Tara, Tam, interpretada por Tumpan, una oficial conocida y respetada cuyo mundo se complica cuando entra Vicky, Pawika, Ratchanam, interpretada por Jessie. Acción, tensión y en el medio de todo eso un amor que la comunidad no esperaba sentir tan fuerte. Y lo que la comunidad repite sobre Heart Code es algo que pocas series GL logran. Jessie y Tumpan no necesitan diálogos, se comunican con los ojos. Desde el primer episodio la tensión era tan palpable que los espectadores sabían exactamente lo que los personajes pensaban antes de que lo dijeran. Y hay un momento en Heart Code que la comunidad no puede dejar de mencionar. Hay una escena donde Tara es expuesta a una sustancia por un villano, un compuesto que no la deja inconsciente, sino que eleva la intensidad de lo que siente, que desinhibe, que baja los muros, que la historia le construyó al personaje. Y lo que Tara elige hacer en ese estado consciente, presente, con todos sus sentidos activos, no es consecuencia del compuesto, es la confirmación de algo que ya estaba ahí y que simplemente encontró la forma de salir. El deseo existía antes, la sustancia solo lo hizo innegable. La comunidad lo recibió exactamente así, como uno de los momentos narrativamente más poderosos de la serie. Una escena que no esquivó la tensión acumulada, sino que la dejó existir completamente. Las reseñas hablan sola, una de las mejores GL tailandesas de todos los tiempos. Así es como se hace un GL de acción. Tumpan y Jessie tienen una de las químicas más extraordinarias que he visto en mi vida. 7 episodios y ya está en la conversación de las mejores del género. Y fuera de la pantalla, la misma familiaridad que construyeron en 7 años de amistad es la que se ve en cada entrevista, cada live, cada aparición conjunta. Jessie que llena el silencio, Tumpan que observa con esa calma de quien conoce a la otra de memoria, una dinámica que no se ensaya, que simplemente existe. Y la comunidad lo siente, cada momento capturado fuera de cámara dice lo mismo, que lo que tienen viene de antes de cualquier serie. Sobre lo que existe entre ellas más allá de la pantalla, ninguna lo ha declarado públicamente. Heart Code fue solo el principio, porque Jessie y Tumpan ya tienen segunda serie confirmada, Love in Bloom, producida por Mono Max, una historia original que no está basada en ninguna novela. Un día lluvioso, 2 desconocidas que se encuentran mientras las flores comienzan a florecer. El amor florece silenciosamente entre ellas, pero cuando una verdad guardada durante mucho tiempo sale a la luz, deben decidir qué hacer a continuación, por su amor o por sí mismas. Una historia de flores, secretos y decisiones. Jessie y Tumpan en un registro completamente diferente de Heart Code, y la comunidad obviamente lo está esperando. Yo lo estoy esperando. ¿Nunca has tenido Netflix, Disney Plus o HBO porque siempre te parecieron un lujo o muy costosos? O peor, las tienes pero sigues pagando el precio completo? Porque desde que descubrí GGPic, yo ya no lo hago. GGPic es una página donde consigues suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO Max, Crunchyroll, con pagos mensuales y hasta anuales, a precios que cuando los ves, dices, ¿es en serio? Y sí, es en serio. Lo que pagas normalmente por un mes en GGPic te puede alcanzar para el año completo, casi de regalo, sin exagerar. ¿Y sabes lo que eso significa? Que ya no tienes excusa para no ver 23.5, Wall Store Sotso, Reverse for You, Affair, todo ese contenido que llevo recomendándoles acá en el canal. Y no es solo plataformas de streaming, también tiene videojuegos como The Last of Us, Cyberpunk, Elden Ring, monedas para Fortnite, Roblox, Free Fire, Call of Duty y hasta ChatGPT Plus y otras IAs. Hay tanto que de verdad te digo, entra al link y explora todo lo que tiene, porque yo misma me sorprendí cuando vi todo lo disponible. Yo ya no volví a pagar precio completo, no tiene ningún sentido cuando existe esto. Y si entras con mi link, tienes el 10% de descuento adicional. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Heart Code llegó y la industria lo notó de inmediato. El 12 de marzo del 2026, Tumpan Jessie asistió a los Nayant Awards en Siam Paragon, Bangkok, una de las ceremonias de premios más importantes del entretenimiento tailandés. 2 actrices que debutaron en el GL tailandés con una sola serie, ya estaban en la alfombra de los premios. Y las reseñas de la comunidad en My Drama List y Letterboxd dicen lo que ningún trofeo puede resumir del todo. Heart Code se ganó el título de una de las mejores GL tailandesas de todos los tiempos con 7 episodios. Eso no es una opinión de una persona, es el consenso de una comunidad entera.
Tumpan y Jessie son actrices cantantes bajo Mono 29, la misma compañía que opera Mono Max, la plataforma donde Heart Code encontró a su audiencia y que produce Love in Bloom. Como dupla, su presencia en redes creció de forma orgánica y rápida después de Heart Code. La industria las está viendo y con Love in Bloom en camino, ese interés tiene todo el espacio para crecer. El 20 de marzo del 2026, Fan Meeting Heart Code Final, episodio en Lido Halls, Bangkok. 100 personas con entrada gratuita. Tumpan Jessie no se quedó en Tailandia. Y el 16 de mayo del 2026, su primer Fansite International en Shanghái, China, anunciado por la cuenta oficial de Heart Code y recibido con una respuesta que dice todo sobre lo que la comunidad china siente por ellas. La energía de una dupla que ya sabe lo que significa tener gente esperándola del otro lado. Fan clubs activos en Filipinas e Indonesia, creadoras de contenido en Latinoamérica subtitulando sus entrevistas y haciéndolas llegar a la región. Love in Bloom todavía no ha llegado y hay gente esperándola en varios países. Eso dice mucho sobre lo que viene. Arrancamos este video con una serie GL de acción que la comunidad no esperaba que la golpeara tan fuerte. Y después de todo lo que vimos, Tumpan con su pasado de atleta de taekwondo, más de una década de carrera construida con paciencia y una presencia que la cámara siempre encuentra, Jessie con su energía que no cabe en una sola habitación, una trayectoria musical y actoral que la formó antes de que llegara el GL y ese nombre que cambió para marcar un nuevo capítulo. Un grupo musical que el COVID-19 disolvió, pero que dejó una amistad de 7 años. Una entrevista donde Jessie dijo que Tumpan era la chica más cool y Tumpan le devolvió cada palabra con ternura. Una escena que la comunidad recibió como uno de los momentos narrativamente más poderosos del GL tailandés. Una serie de 7 episodios que ya está en la conversación de las mejores del género y una segunda historia que ya está en camino. Jessie y Tumpan no llegó al GL tailandés de la nada, llegaron con 7 años de conocerse y con todo lo que eso significa. Y bueno, mis amores, cuéntenme en los comentarios, ¿ya vieron Heart Code? O este video les acaba de llevar a buscarla. Y si quieren que le dedique un video a otra dupla o actriz del GL, ya saben qué hacer, me lo dejan por favor en los comentarios. Y si llegaron hasta el final de este video, déjenme por favor una pistolita, no sé, algo que represente ahí una cosita de acción. Unas esposas, no sé, ustedes ven, para yo saber quiénes se quedaron. No olviden dejar su hermoso like, compartir, síganme en mis redes para que no se pierdan de nada. Aparte de todo, en este momento algunas personas ya tienen activa algo que se llama Hype. Si les aparece, me ayudaría muchísimo que le dieran clic. Y Gaby, vas a estar viendo Love Blossom, por supuesto. ¿Y dónde? Aquí. Así que los espero por allá. Vayan, es súper fácil, solamente es lo que hacen inclusive para estar aquí en YouTube. Es súper fácil, solamente tienen que crearse un usuario, una contraseña, el código de verificación le llegan al correo y listo. Así tienen su usuario dentro de Kik y me hacen compañía por allá, disfrutan conmigo, ven las series conmigo, reímos, lloramos y nos divertimos. Y en este momento el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Sin más, te mando un beso enorme, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo años, feliz cumpleaños. Chao, chao. Se te quiere.